poder decir de estos momentos, ¿no? De este tiempo? ¿Qué poder compartir con todos vosotros? Pues como dicen los hermanos, iba a decir una broma, pero no la voy a decir, por respeto a Paco, porque si no... Iba a decir una broma de esto, del púlpito este, pero bueno, no lo voy a decir, me lo voy a reservar. Pensad lo que queráis. Bueno, la verdad que me siento muy contento, muy agradecido a Dios por seguir contando conmigo y con cada uno de nosotros, porque yo la verdad que siento que no lo merezco, pero Él sigue contando conmigo. No sé qué habrá visto en mi vida desde el día que Él me llamó. No sé qué pudo haber visto para contar conmigo. La verdad que una anécdota de las que puedo contar es que cuando alguien me dijo la primera vez que Dios me amaba, le dije que si estaba de broma, a mí Dios me va a amar. Seguro que Dios me ama, por lo majo que soy, por lo buena gente que uno es. No cabía en mi concepto, en mi pensamiento, que Dios pudiera amar a gente como nosotros. No entendía la palabra, no conocía a Dios, no conocía nada. Y la verdad que aquí las personas que han salido, venía hablando con mi esposa, que estoy aquí con Águeda, mi esposa. Nosotros me pidió Paco que contase algo de cómo estamos, dónde vivimos, quién soy. Pues yo me llamo José y mi mujer es Águeda, mi esposa, hoy en día. Llega Reto, soltero, perdido, sin Dios en el mundo. Llegué aquí un día, así. Hoy en día tengo un hijo que está aquí con nosotros, otro hijo está en Galicia. También, pues bueno, conociendo al Señor también. Y nuestra vida, nosotros vivimos en África. Un día el Señor, después de llamarme a mí personalmente a trabajar en la obra del Señor y para el Dios de la obra, porque es distinto, pero es casi igual. El que no se puede llevar una vida cristiana si uno no es cristiano. ¿Estáis de acuerdo? No se puede llevar una vida cristiana, no se pueden hacer cosas espirituales en la carne, no se puede vivir una vida en el Espíritu y una vida del agrado de Dios de la manera que muchas veces, como han confesado mis hermanos, y yo también tengo que decirlo igual, me siento en ese sentir también de la sinceridad y la honestidad. A veces de poder decir que la verdad que me siento como nunca. Parece que es la primera vez que voy a compartir de la palabra del Señor, y no es así. Y de corazón lo digo, me siento como un flan, me siento nervioso entre vosotros, he estado en otros lugares, muchas veces, siempre mi vida es esta, y la de muchos de nosotros, de poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz. La verdad que cuando la luz aparece en la vida de uno, en aquello que está oscuro pone en claro muchas cosas y nos alumbra. El camino que se llama Jesucristo, que a veces es una palabra como hecha, como bien hemos oído y se ha dicho, y bueno. Nosotros vivimos allí en Mozambique hace prácticamente, mi mujer es mejor por las fechas, yo soy fatal, pero creo que casi 16 años va a hacer que vivimos en Mozambique. Llegamos allí, este chiquitín que es de aquí tenía 3 años. Nos fuimos a aquel país sin conocer ni a dónde íbamos ni para dónde salíamos. La verdad no sabíamos nadie, no conocíamos a nadie en el lugar, no teníamos ningún contacto. Verdaderamente estábamos un día en una reunión como esta, mucho más grande, había mucha gente. Era la convención y alguien salió a hablar. Y sabéis que la palabra de Dios es sembrada allí donde hay un corazón dispuesto, donde se desea. Como bien ayer mencionaba Félix, porque yo siempre digo eso, que Dios no está nunca donde no es deseado. Él está siempre donde hay corazones que verdaderamente le anhelen y le quieren buscar.
y tienen sed de Él y hambre de Cristo. Y estábamos sentados cansados un poco de esto, del mundo y de las cosas del mundo, de lo que muchas veces nos atrapa y nos acoge, como vienen hablando los hermanos, ¿no? Y desde ayer, desde la primera clase. Y estábamos pues en nuestra situación, en nuestro vivir diario, en las cosas que vivimos cada uno, ¿no? Como hoy en día vengo y veo España, pues lo veo desde otra perspectiva, entiendo, porque verdaderamente los que salimos afuera hemos salido de aquí, no somos otros que venimos de allí, hemos salido de este lugar. Hemos ido a aquel lugar con lo que hemos aprendido aquí y lo que el Señor nos enseñó. Con eso vamos, pero muchas veces, como Poli bien decía ayer, él dice que fue con 4 chicos, iban al hospital, iban a abrir un rastro. Nosotros, pues peor, íbamos la familia, no llevábamos a nadie, ni teníamos idea de nada porque no sabíamos si había droga en el país, si había chicos que ayudar. Nuestra idea, no sabíamos muy bien ni a dónde íbamos, ni qué íbamos a hacer en aquel lugar. Cuando nos vimos en aquel lugar y salimos a la calle el primer día, después de haber quedado con alguien y quedarnos sin casa, porque la persona que había quedado con nosotros, pensamos que la gente era como conocíamos nosotros, pero no son así. La gente aprovecha la mejor oportunidad y nos quedamos sin la casa con la que habíamos quedado con un hombre y nos vimos pues, en la calle, literalmente, pues buscando algún sitio donde dormir, con 2 niños muy pequeños, en un lugar que no conocíamos a nadie, pero el Señor siempre es fiel. Y siempre nos ayudó. Y cuando pensaba y me vi allí como con la responsabilidad que podemos llevar cualquier hombre con nuestra familia, pensando, como bien decía Segundo, ¿no? ¿Quién es aquel que muchas veces es el único que te sostiene y que te mantiene en pie? Y miré al cielo y digo, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, empecé a mirar a los lados y lo que había de cristiano en mi vida, de lo que era el cristiano de reto, allí se había acabado. Allí me vi solo y lo que hay de Dios en tu vida es lo que tienes y con lo que tienes que ir adelante. No tenía otros amigos, no tenía otra gente, no conocía a nadie. Pues yo no quería hablar de esto, pero bueno, me ha pedido y digo, por respeto, tú eres el patrón, entonces voy a obedecer, ¿no? Es broma. Y bueno, pues ayer oyendo, ¿no? Empezando la primera clase, ¿no? Cómo se necesita hablar a veces de que el Señor es un Señor eterno, autoexistente, que vive desde la eternidad y por la eternidad. Él no fue creado, Él es alguien eterno y muchas veces hablar de esto, como decía el hermano ayer, que viene a buscar a su iglesia, que le está esperando y hay que triturar, porque hay que hablar a veces de cosas que puedan ser para el público que tenemos, para la gente a la que hablamos, en la normalidad, en la sencillez, como el Señor enseñaba, ¿no? Con ese tipo de humildad que está en el corazón, no en la apariencia, no en lo que presentamos cuando se nos ve. Y cuando ves salir aquí a las personas, y muchos de vosotros que a lo mejor hoy no vais a hablar, pero os toca hablar en muchas ocasiones, que es muy bueno también, no solamente tiene que estar preparado el que habla, sino también aquel que escucha. Hay que tener una percepción y un entender de Dios para poder saber estar en cualquier momento y en cualquier lugar. La gloria sea a Cristo por todo. Hoy en día nos vemos allí, la obra que tenemos allí, pues que es del Señor. Hay chicos ya caminando con Él. La gente nos ha costado mucho en el principio. Pensabas que ibas para África, íbamos con nuestros proyectos, pensando que íbamos allí a ayudar a gente, a ser salvadores de algo. Y nada más que hay un Señor y un Salvador, es Jesucristo. Y su nombre es el que tiene que ser anunciado. Porque no es por medio de nosotros, es por medio de Él. Nosotros nada más que somos un medio, si colaboramos con Él, de reconciliación para con Dios y los demás. Porque Dios nos dio ese privilegio de ir a buscar a aquellos que están perdidos, ¿no? Porque yo vine a salvar y a buscar a todo el que se ha perdido, entre los cuales estaba yo anteriormente. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros a hacer esa función y a tener esa labor. Y así empezamos. Todo se nos vino abajo porque la gente pensamos, bueno, vamos a dar de comer a alguien y van a venir la gente, pero no era así. La gente venía a veces y se marchaba sin comer porque no querían nuestra comida.
y las cosas no hay nada que recuperar. Todo el mundo vende los plásticos, el hierro, la madera. Una tabla de un palé, por decir algo, vale 1 euro. Y dices tú aquí, ¿cómo va a vivir Reto aquí? Esto es imposible. Pero como bien dijo el hermano que me encantó, da igual que tengas anticuerpos o no, tienes vida eterna en Cristo Jesús. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿No? Y si Él está haciendo la obra, pues Él es el que comienza la obra en la vida de la gente, no es lo que pensábamos. Entonces Dios tiene que romper todo y comenzar de nuevo. Y en un lugar de estos, por decirlo de alguna forma, uno tiene que nacer a una nueva situación. El nacer de nuevo es un día, es una experiencia, pero en lugares así, donde uno va y donde las situaciones... Como ahora, venir después de 16 años, yo llegué solo aquí, estoy porque me han diagnosticado un cáncer allí, gracias a Dios, estoy alegre por el tiempo que vivo, por lo que me pasa. El otro día estaba sentado con mi esposa y nos veíamos en el sofá, estaban hablando de cosas, salieron allí unos que tuvieron problemas con drogas, hubo un programa y tenían una desesperanza, una falta de confianza de lo que va a ser con ellos, como hablaban de su experiencia, es totalmente diferente. No hablaban de vida, hablaban de muerte y hablaban de todos los disgustos y las cosas y nosotros nos mirábamos. Después empezó una historia de la gente con cáncer, empezamos a ver de las noticias, cómo uno se queda, cómo se vienen todo encima. Y yo miré para ella y dije, nosotros no vivimos así, ¿verdad? Nosotros no estamos en esta experiencia, no. La verdad que el Señor nos ayuda a ultrapasar, a poder superar, a poder enfrentar. Cuando viene el viento y la lluvia con ímpetu a nuestra casa se mantiene porque está en la roca, que es Jesucristo, ¿no? Porque es la roca que nos defiende, porque es el Señor que nos ayuda, es el que sana nuestras heridas, es el que nos ha liberado de tantas cosas, ¿no? Y qué bueno poder dar testimonio de Él en nuestras vidas, en cualquier momento y en cualquier situación. Porque para eso el Señor nos ha llamado y para eso hemos sido enviados, porque Él nos ha llamado primero y después nos ha enviado. Y mayor es el que nos envía que los que somos enviados. Él es el mayor y Él es el primero. Y cuando hablaba de la novia, yo cogí una ¿dónde está? A ver si lo encuentro aquí. Cogí algo de... Bueno, hay un papel que pone ahí, matrimonios ocupado. Y yo le puse la S, ocupados. ¿No? Yo también voy a cambiar el mensaje un poco. Matrimonios ocupados, ¿no? Como la iglesia dormida, ¿no? Y yo pensaba, yo quiero ser ese. Cuando oímos que a África no quería ir nadie, nosotros nos miramos, yo y mi esposa, y dijimos, nosotros queremos ir. Yo fui a hablar con el liderazgo y yo dije, yo no sé si voy a ser capaz. Como me siento aquí, es que no me siento capaz. Me siento débil, pero siento el poder de Dios también y de su palabra, porque su palabra es poder. No es mi palabra, es su palabra. Es el Evangelio el que tiene poder. El Evangelio es revelado por fe y para fe. La fe viene por el oír. Todos estamos aquí un día porque oímos predicar el Evangelio. Amén. Todos estamos en este lugar porque un día alguien nos habló de esta palabra, de este Evangelio. Y nuestro Evangelio, como dice un amigo mío, fue revelado. ¿Sí? Fue revelado a nuestras vidas y el Señor nos habló. Y uno habla de esa iglesia que se duerme, ¿no? Porque el Señor lleva al desierto a su pueblo, porque vivimos momentos complicados muchas veces, para Él examinar y probar nuestro corazón. Hemos oído desde el principio que nuestra fe iba a ser probada. Amén. Y uno dice de muchas maneras, la carne no se domestica. Entonces vamos a decir todos, ¿cómo decimos? ¡Aleu! ¿No? ¿Cómo es? Venga, chavales, ¿cómo es? ¿No? ¡Aleu! ¿No? Para animarnos, ¿no? Yo no soy... Yo cuando veía aquí digo yo, a ver qué broma hago, ¿no? Para seguir, porque la verdad que no... Después otro con la batidora, el otro con su mover. Y digo, pues yo soy gallego, yo de Andalucía. Y bueno, pensaba, ¿no? Hay algo que oí en un principio, en las reuniones, cuando al principio de Reto, que no teníamos mucho conocimiento de nada, y oí a alguien, o no sé si leí en algún comentario, no recuerdo muy bien, pero aquello me tocó y me marcó, y hasta el día de hoy lo recuerdo.
Oí que un hombre tenía que ir de viaje de una provincia a otra, tenía que ir a un lugar. En aquel entonces no había, como se dice, grandes furgonetas, ni tan nuevas, ni tan nada. Al contrario, había carrozas. Y dice que fue al sitio allí donde estaba la diligencia, donde estaba la carroza, y fue a comprar un boleto. Y dice, mira, que quería un boleto para viajar y desplazarme de esta provincia a otra, y quería, ¿cuánto vale? Y dice, ¿usted cómo lo quiere? ¿Quiere de primera categoría, de segunda o de tercera categoría? Dijo el hombre, pues depende, no sé cuánto vale. Dice, pues el de primera categoría vale tanto. Dijo el hombre, no, a mí no me alcanza. El de segunda, tanto, dice. Aún no consigo. ¿Y el de tercera cuánto vale? Dice, vale tanto. Ah, pues este sí, deme uno de tercera categoría. Y se montó la diligencia. Y montaron, llegó al siguiente día, el día de partir, y montaron todos los pasajeros, los de primera, segunda y tercera categoría. Entonces empieza a andar la diligencia y todo iba normal. Entonces el hombre comenzó a mirar a los demás y dijo, pero aquí yo al final pagué menos, pero esto, aquí vamos todos igual, de la misma forma, en el mismo... Dice, ¿qué está pasando, no? Pero llegado a cierta altura del viaje, empezaron a subir una cuesta. Y en aquella cuesta, dice el chofer de la diligencia, pasajeros de primera, queden sentados. Pasajeros de segunda, bajen y caminen. Y pasajeros de tercera, bajen y empujen la diligencia. ¿Sí? Y yo dije un día, ahí, dije, yo quiero ser uno de tercera categoría. Uno de esos que empujan la diligencia. Uno de esos que hacen andar el carro. Unos que ponen su parte. La verdad que esto lo decidí, parecen bromas, ¿verdad? Parecen cosas como cuando se habla de un sillón en el desierto, de que la iglesia se duerme, pero la verdad, o como matrimonios ocupados. A veces hoy en día la gente, yo veo que mucha gente se cansa y se casa, ¿no? Porque uno está casado y cansado, ¿no? A veces no solo casado. A mí me preguntan, ¿tú estás casado? Y digo, casado y cansado, a veces. En broma, pero bueno, el que está cansado recibirá nuevas fuerzas, ¿no? El Señor siempre nos ayuda. Y veo que algunos se casa y parece como que tiene un plus porque está casado, y los que están solteros piensan que aquel está mejor o que está en una condición. Y muchas veces sí, porque uno usa de ese privilegio de casarse para los fines. A veces no con el sentido correcto de poder servir a Dios juntos o de poder no vivir para el mundo ni en las cosas del mundo, sino a veces para tener más cosas o para estar en otro lugar. Y ves a los matrimonios, a muchos matrimonios, por eso yo no quiero estar ahí. ¿Quién quiere estar ahí? En esos matrimonios, como un matrimonio que podemos decir con todo el respeto, ¿cómo se podría llamar? Porque si decimos como Antonio, digo, perdón, pegote, ¿no? Uno de estos que está aquí, pero que al final está en la obra, pero no se ve, está ocupado, no sé en qué, y está haciendo no sé lo qué, ¿sabes? Yo, pues para mí, desgracia, muchas veces me he sentido así, y yo no quiero estar así, y no quiero que nadie esté así. Quiero que podamos ser útiles, herramientas en manos del Señor, cada uno donde Dios le pone, siendo usado por Él, movido por Él, pero no buscando aquello, ¿no? Con lo que comienza el mensaje de esta tarde. Me gustaría que fuéramos allí a la primera carta del apóstol Juan. Y que pudiéramos comenzar aquí. ¿Tú qué quieres ser? ¿De los de primera categoría, de segunda o de tercera categoría? Seguramente que si amas el mundo y las cosas del mundo, querrás estar en primera categoría, ¿verdad? Ir sentado con la Biblia en el brazo y, bueno, soy salvo. Pero el Señor no nos llama a eso. Aquel que nos envía dice, id, y id, salir, como se nos decía ayer, la sal de la tierra, la sal del mundo, id y predicar el Evangelio. Para eso hay que salir, ¿verdad? ¿Salir de dónde? Salir de tu comodidad, salir de tu confort. A veces salir para ir a hacer algo que es del Señor.
lo que debería de ser algo normal entre los cristianos es lo anormal. Lo normal es ver los gatitos, ¿sí? Ver gatitos o ver, no sé, nosotros, o poner Netflix o tal. Queremos encontrar un descanso donde no lo hay, porque nada más que hay descanso en el Señor. Venid a mí. ¿Lo dijiste, hermano? Todos los cansados. Por eso muchas veces cuando los hermanos hablan y con esta sencillez, no con palabras que muchas veces para poder entender todas las personas, esas palabras que muchas veces llegan a tu corazón, que te hablan de realidades, de verdades, con un testimonio, gente que tiene un testimonio real. Su vida es una vida que llega. El otro día me dijo alguien, como te puede decir a ti o nos puede decir a cualquiera, yo a ti no te conocía personalmente, pero conozco tu testimonio. Sé porque otros han hablado de ti, que han hablado mal o bien. ¿Tú en qué vives? ¿En qué lugar estás? ¿Qué lugar ocupas en esa diligencia? En ese lugar, en ese camino, en ese tránsito que estamos pasando en este mundo, que es temporal, que es una cosa transitoria, no tiene nada que ver con lo eterno y con lo que nos habla este verso. Estamos metidos ahí, a veces sumergidos, inmersos en cosas del mundo, involucrados, impregnados de cosas que no tienen nada que ver con el llamado del Señor y con lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Amén. Por eso qué bueno es que podernos edificar con la palabra de Dios, edificar el corazón, edificar aquello donde es la obra, porque verdaderamente la obra de Dios es de corazón y es en el corazón. Con la boca podemos confesar. Todos aquí podríamos decir, ¿quién es cristiano? Todos podríamos decir con nuestra boca, porque creo que no hay ninguno mudo aquí. ¿Hay algún mudo? Podía ser, ¿no? Pero ese también Dios le oye, porque Dios oye hasta los gemidos, porque Dios no es sordo, no hace falta que le gritemos para que se nos oiga más y más claro. Él oye todas las cosas, porque Él sabe todas las cosas, porque es omnisciente. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos dice, y le dice en la carta a los romanos, que con la boca se confiesa a Jesús como Señor, pero con el corazón se cree para justicia, porque el único que ve el corazón y el único que sabe si crees es Él. Y delante de Él no hay nada, todo es manifiesto, no hay nada oculto. Él conoce nuestros corazones, Él sabe todas las cosas. Por eso a Él, el otro entre nosotros, podemos decirnos cosas, a veces aparentar cosas, pero delante de Dios, Dios sabe verdaderamente cómo estamos y yo estoy muy necesitado de Él. Me gustaría después al final, si me podéis ayudar, cuando acabe el mensaje, tengo un verso que pensé, que recibí, creo que es de parte de Dios, para después poder hacer algo que es para Él y que no tiene que ser de apariencia, tiene que ser de corazón. Podernos humillar delante de Él y orar y poder clamar y que Él se pueda manifestar y que Él pueda ayudarnos a cada uno individualmente conforme a nuestra necesidad, conforme a lo que vivimos y conforme a su palabra, que su palabra pueda llegar y tocar nuestros corazones y nosotros podamos obedecerla y podamos estar mejor de lo que estamos hasta el día de hoy y podamos hacer compromisos con el Señor, porque sin compromiso muchas veces no hay nada, uno tiene que tomar decisiones a veces y tiene que comprometerse con el Señor. Y si no estás comprometido con Él, no pienses que vas a llegar muy lejos, porque en el momento que vengan tempestades y agobios en tu camino, te bajarás de donde estás y caminarás tú solo, no caminarás con Él. Pero Él quiere caminar contigo y quiere que tú camines con Él. Por eso es necesario que dispongamos nuestros corazones, porque la obra de Dios es en nuestros corazones. No es de apariencia, no es por lo que representamos, no es por cómo a veces uno te ve, es como el Señor nos ve. Porque verdaderamente, como se decía ayer, nosotros somos lo que Él dice que somos. ¿Sí? No es lo que otro dice. A veces juzgamos a los demás por lo que nosotros pensamos que son. Pero cuando ves el corazón de la gente y cuando ves lo que sale y cuando vives y convives con ellos, ves que es muy distinto a lo que tú pensabas. ¿Cuántas veces me equivoco? Tengo que arrepentirme, tengo que pedirle perdón a Dios. ¿Amén? Tenemos que pedirle perdón al Señor para que Él venga y nos visite y esté en medio de nosotros y pueda ser nuestra roca fuerte, el que nos sustenta, nuestro descanso,
nuestra ayuda, en el momento de auxilio, de socorro, Él se pueda manifestar y su poder se manifieste en medio de nosotros, que tanto necesitamos y verdaderamente todos queremos, pero no sabemos cómo hacerlo. Y Él nos dice cómo hacerlo en su palabra, cómo debemos de hacerlo para que Él esté con nosotros, en nosotros y por nosotros. Amén. Como dice la alabanza y que canta nuestra querida hermana. No, que allí cantamos en África. Yo le envié la canción. Digo, mira tu canción, como decía Segundo, mira en África la gente cantando. Allí estamos, hay un grupo casi de 80 chicos, hay un matrimonio que están ahora allí. Y yo, por las circunstancias que sea, estoy aquí en España por causa de esto del tumor. Ya me han operado, me han sacado el tumor, pero han visto que tengo aún alguna cosa más. Estoy en pruebas, pero bueno, el Señor me dijo que yo iba a tener pruebas y que me mantuviera firme, que confiara en Él en todo tiempo. Y Él es mi ayuda, pero no por estar en esta circunstancia. La verdad que no me gusta, el que me conoce, nunca me gusta hablar de esto, ni tampoco de mí. Pero te lo digo por si te puede ayudar a ti, si te puede animar. La verdad que desde el momento que recibí la noticia, mi esposa sabe porque está ahí delante, siempre hemos tomado la cosa con bien. He venido a vivir después de un montón de tiempo solo en un lugar, viviendo solo, y he vivido con un matrimonio, ha sido especial. Con un matrimonio allí en Barcelona nos hemos llevado súper bien. También Dios te prueba porque dices, eres capaz, sales de tu lugar, tienes que vivir con otros, en otra casa, llegas a un lugar donde ya no eres, ya no estás. Y qué bueno haber vivido esto, hermanos. Qué bien estar dispuesto. ¿Tú sigues dispuesto? ¿Seguimos dispuestos? A veces uno ni para cambiarse de trabajo, ni para que le toquen una cosa, ni para dejar a nadie un lugar. Queremos todo, ocupamos todo, amamos mucho al mundo. Pasamos muchas horas con el mundo y solo momentitos pequeños con el Señor. Y esto nos trae sus consecuencias y después dificultades en nuestro vivir. Y a mí me pasa y tengo que reconocerlo, por eso quiero luchar. Esa es mi batalla, mi lucha, estar bien con Dios. Muchas veces no es lo que conseguimos ni lo que nos pasa. Infelizmente, a veces estamos porque somos como somos y estamos como estamos. Pero si tenemos disposición de corazón y si en verdad creemos, porque al que cree todo lo es posible y Dios quiere hacer cosas, y si estamos dispuestos, Él nos ayudará, Él estará con nosotros y en nosotros. Y bendecirá tu vida y te ayudará en cualquier situación, porque Él ya te está ayudando y Él ya te está dando esa oportunidad que tanto se habla, no solamente a ti, sino también a mí. Y gracias, no de oportunidad de hablar, la oportunidad que Dios nos da, no por estar en un lugar, en otro lugar, sino esa oportunidad que es para con todos. No améis al mundo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O tiene vida eterna, ¿no? Porque el que permanece para siempre tiene vida eterna. Porque de tal manera, Juan 3:16, ¿verdad? Eso creo que si somos cristianos, todos deberíamos de saber este verso de memoria. ¿Lo sabes? Bueno, te animo a saberlo porque eso es uno de los primeros versos que uno cuando comienza a caminar con el Señor, creo que es una base muy importante como fundamento en la vida de cada uno. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, aquí parece que hay una contradicción, pero no hay una contradicción. Por eso quiero hacer la comparativa y en esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si Dios amó al mundo, pero nos dice que no amemos al mundo, ¿no?
Algo tiene que haber aquí, ¿no? No es que Dios esté contradiciendo. Y quiero hablar a aquellas personas que no saben, porque me interesan más que el que sabe. Aquellos que no saben siempre es mi prioridad. Aquel que aún no entiende. Como mi hijo me preguntó algo el otro día que me llamó mucho la atención y creo que es bueno mencionarlo. Me preguntó, papá, entonces antes de Cristo, los que murieron, porque muchas veces decimos que Dios vino a salvarnos de nuestros pecados, y los que murieron antes de Cristo, ¿sí? ¿Son salvos? ¿Eran salvos? Si Cristo no hubiera venido, ¿eran salvos? Entonces tuve una buena conversación. Todos habíamos sido destituidos y condenados, pero hay algunos que por la fe murieron en Cristo, están durmiendo en el Señor, ¿sí? Porque vivieron, porque antes había la dispensación de los tiempos, porque primero fue el Padre y luego vino el Hijo. Y ahora vivimos en otra era y en otro tiempo, que es del Espíritu. Por eso los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. Tales adoradores busco. Porque la obra de Dios y la palabra de Dios es algo espiritual. Por eso tenemos que entenderla y para eso tiene que ser revelada. Y se tiene que discernir espiritualmente. Y el hombre que no es espiritual no puede entender las cosas que son del Espíritu. Amén. Por eso hay que nacer de nuevo. Por eso no te admires porque te digo que tienes que nacer de nuevo. Porque para entender tienes que nacer. Porque si no, no puedes ver. Ni puedes entrar al reino, ni formar parte de esto que tiene que ver con hombres y mujeres, con cristianos verdaderamente que viven y que su patria no es esta, que está en el cielo, ¿sí? Porque buscamos, nuestra patria es celestial. Muchos hemos sido sacados de este mundo para pertenecer, ¿no?, a otra patria. Ya no nací en Galicia, pero ahora soy un ciudadano ¿de qué? Del cielo, porque el reino de los cielos se acercó a mí. No fue porque yo fui a Él y quise, sino porque el Señor puso el deseo. El Señor me llamó y me dice, ven, ve y cree, y creí. Amén. De tal manera amó Dios. ¿De qué manera? De tal manera. ¿Tú cómo entiendes que Dios te ha amado? Yo pregunto, esto es una pregunta que suelo hacer. De tal manera, ¿cómo es esa de tal manera? ¿Tú cómo entiendes que Dios te ha amado? Así es como te ama, como tú entiendas. Él te amó de una manera que ni siquiera imaginas. Lo que pasa es que no todos lo entendemos igual, por eso es de tal manera, ¿sí? De tal manera. Porque si yo le pregunto a alguien, yo veo a alguien que se goza en la reunión, que está con un hambre, con una sed, con unas ganas, y veo otro que está totalmente quieto, estático, frío. Así como que no está pasando nada. ¿Tú crees? Pues de tal manera. Es de tal manera, de esa manera. De esa manera que tú entiendes que Dios te ama, responderás. Es muy importante entender, no solamente oíd y entender, ¿sí? Y creer en las palabras del Señor. Por eso no améis al mundo, aunque Él amó el mundo. Pero Él amó ¿a qué? ¿Qué es cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo? Nos incluye a nosotros, a la raza humana, al ser humano, ¿sí? Está hablando de que Él nos ha amado. Por eso ha venido. Porque no podía venir otro. Porque el hombre fue el que perdió, de alguna manera, la bola. Fue el que le dio lugar, aquel que tenía la llave, aquel que es el príncipe de este mundo, Satanás. Y tenía que ser otro hombre. Dios es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Su jurisprudencia, lo que Dios es en sí, Él es fiel hasta con su propio enemigo, el diablo. Y Él no se podía negar. Y un hombre fue el que perdió, y un hombre se tenía que ganar y vencer al pecado, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y todos pecaron. Amén. Y solamente pudo venir uno, tenía que ser un hombre, pero tenía que ser alguien sin pecado. Por eso tuvo que nacer, y por eso tú tienes que creer, porque ¿quién cree que María quedó encinta? Por obra del Espíritu Santo. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? De tal manera amó Dios. Por eso vino. Para vencer al enemigo, para vencer al diablo, para librarnos del pecado y de la muerte, para darnos vida. Porque Él vino para darnos esa vida y para libertarnos del pecado. Ese es el precio que Jesús pagó. Por eso vino y por eso de tal manera nos ha amado. Si tú entiendes esta cruz, lo que pasó después allí, pero antes hubo algo por lo que Él vino. Y vino por amor a ti.
y por amor a mí y por amor a todos, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento y procedan al arrepentimiento. ¿Amén? ¿O no? ¿O solo algunos, 4 privilegiados? Yo creo que no. Yo creo que el Señor nos da una oportunidad, porque todos ya estábamos condenados. Él nos ha dado una oportunidad para poder creer, porque el que no cree ya ha sido condenado, pero no porque Dios le condena, sino porque todos habíamos sido condenados. ¿Amén? Él es el medio de salvación, el único nombre, como os oraba, dado a los hombres debajo del cielo, en el cual podemos ser salvos, Jesucristo. Él es el único medio y el instrumento de salvación, y Él viene para salvarnos. Por eso todo aquel que cree, este es el requisito, como cuando se levantó en la fiesta el Señor y dijo, todo aquel que tenga sed. ¿Cuál era el requisito? Tener sed. ¿Tú tienes sed? Venga a mí y beba. Todo el que esté cansado, venga a mí porque yo doy descanso. Y dice el Señor, Juan 14, dice, no se turbe, como decía Segundo, vuestro corazón, ni tenga miedo, confiad en Dios y confiad en mí también. La paz que yo doy, este mundo no la da. El mundo no da esa paz. Amén. Porque lo que viene de Dios, y la novia tiene que ser vestida, ¿por quién? Por el novio, porque Él es el que da el traje, porque nadie se puede poner sin arruga. ¿Cómo se vistió el rey Salomón? Con gran esplendor. ¿Qué ropas nos ofrece el mundo? ¿Cómo puedes venir y presentarte aquí? Tú te puedes presentar muy bonito, puedes llevar un traje el más lindo, ser el más bonito de la fiesta, pero delante del Señor, si te ve entrar como no debes, te va a decir, tú no estás preparado para estar en este lugar. Como encontró aquel en aquella fiesta, ¿verdad? Dice, ¿quién te permitió amarrarle y atarle y echarle fuera? ¿Sí? Porque no está vestido para este lugar. El mundo y las cosas del mundo, pero de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Y a mí me gustaría que alguien fuera salvo en esta tarde, alguien que no tiene a Cristo, que se pudiera acercar a Dios porque Dios le ama. Y después de eso, si Dios no se revela a tu vida, tú difícilmente vas a dejar de amar las cosas del mundo. Porque no se puede vivir una vida en el espíritu, en la carne. No se puede vivir una vida cristiana sin serlo. Repito, tú tienes que tener una vida del espíritu para poder vencer y para poder morir a la carne. ¿Amén? No puedes. Si Dios no se revela a tu vida y si tú no entiendes que Él te ha amado a ti primero, por eso tú le puedes amar, porque en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Él. La iniciativa siempre la tiene Dios. Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos. Y por eso amamos lo que Él dice y su palabra, y por eso podemos amar y obedecer a aquello que Él nos manda, porque el que me ama guarda mi palabra y la obedece. Amén. Y esas cosas tienen que estar en nuestro corazón para poderlas llevar a cabo, pero si no entendemos, por eso dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Entonces nos habla de un sistema, ¿verdad? Nos habla de algo que es temporal. No nos habla de este mundo que Él ha amado, nos habla de algo que es un sistema, como nos decía Paco, un sistema que hay en el mundo, que tiene que ver con ¿qué? Con cosas que se ven, con deseos y concupiscencias, los malos deseos, no a veces buenos deseos, porque Dios pone buenos deseos. Él comienza en nosotros una buena obra. Amén. Porque obras hay muchas, pero nada más que hay una buena obra, aquel que la comienza y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bueno es que Dios pueda comenzar una obra en tu vida, que Él te llame y tú sientas que Dios te está llamando y te está diciendo, ven a mí, solo te falta tener sed y creer, y Él pueda venir a tu vida, porque Él quiere hacer morada, porque Él un día también vino al mundo, pero se fue del mundo y dice, regresará. Mientras tanto nos dejó en el mundo. ¿Para qué nos dejó en el mundo? ¿Y con qué propósito? ¿Y qué nos dice? ¿Qué debemos y qué no debemos de hacer? ¿Y qué debemos? No debemos de amar las cosas del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos no amar las cosas del mundo? Él nos dio poder en su palabra y por su espíritu. Por eso yo no puedo decir todo en esta tarde. Podría decir muchas cosas y apunté, pero están en mi corazón, están en mis pensamientos. Y yo creo que un cristiano
Esto debería de ser, como dijo el hermano antes, que tu vida debe de, lo que aparentas, debes de ser. ¿Sí? Dicho de otra forma. No aparentar lo que no eres, sino ser lo que aparentas. ¿Amén? ¿Está bien dicho? Es lo mismo, ¿no? Pero de otra forma. Porque el Evangelio siempre, la palabra de Dios siempre es la misma, solo que expresada de diferente forma. Y siempre el propósito es alcanzar al perdido para que pueda ser salvo. Y también edificarnos a nosotros como piedras vivas y como casa espiritual. ¿Sí? Dios quiere hacer esa obra en nosotros. Entonces Él nos dice cuáles son a veces las cosas que tienen que ver, aquello que puede, de alguna, posibles enemigos que hacen que nuestro fuego, nuestra pasión por Dios se vaya enfriando. Porque el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Amén. A causa de este sistema, a causa de lo que desea nuestra carne, a causa de lo que ven nuestros ojos, a causa de la vanagloria, de siempre querer más, tener más. A veces nos comparamos, creo que me decía, bueno, hablamos una conversación y me decía Águeda, mi esposa, me decía que, bueno, hablábamos por este tema, por no estar así, por ser de los que empujan, por estar en un lugar, por no estar dormidos, por estar aportando algo al reino, aportando algo en la obra del Señor, trabajando más y más en esta obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en unión con Cristo no es en vano, no es vanagloria, es algo para su gloria, algo que recibe gran gloria, la gloria de Cristo. Eso es lo que tenemos, comamos o bebamos, hagamos cualquier otra cosa, hagamos para la gloria del Señor. Amén. Que todo sea para su gloria. Nos vayamos a otro país, salgamos de un lugar, estemos donde estemos, que nuestro propósito y nuestro foco, nuestro albo, nuestra meta, nuestro blanco, prosigamos al blanco, al supremo llamamiento, porque aquel que nos llamó primero, un día tendremos que rendir cuentas delante de él, ¿verdad? Como hay un libro de la vida y de la eternidad, aquí también hay un libro de las obras de cada uno y un día vendrá. Hoy es día de salvación. Amén. Hoy es un buen día, porque Dios sigue siendo Emmanuel con nosotros, porque aún mientras que permanece el día y la noche no llega, es día donde uno pueda arrepentirse, porque el Señor aún está siendo paciente. No tengamos como tardanza sus promesas, porque Él está esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, mientras que dura este tiempo, es un tiempo favorable y es un día de salvación. Y en el tiempo favorable te escogí, te llamé, te socorrí, te auxilié. Amén. Por eso vivimos un tiempo, porque Cristo aún está salvando, aún está haciendo esa obra, pero un día ya no vendrá con relación al pecado, como dice el escritor a los Hebreos, vendrá para juzgar. Allí se abrirá un libro que será de obras y allí se verá lo que cada uno amó. Y lo que puso primero, porque primeramente es el reino, ¿no? Muchos que dijeron, a los míos vine, no me conocieron. Prosigamos conociendo al Señor. Dice, no me conocieron y tampoco me recibieron, pero aquellos que me conocieron y me recibieron, les di la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. Por eso nuestro espíritu da testimonio, el Espíritu de Dios en nosotros da testimonio y clama, Abba Padre, Abba Padre, porque sabemos que somos hijos del Dios, del único Dios verdadero. Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. Por eso predicamos a Cristo y por eso es tiempo de predicar y de anunciar las buenas nuevas del Evangelio, para que los que están ciegos puedan ver. Y el que no anda en el camino pueda ser llevado al camino que se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Juan 14. Sí, tenemos que buscar al Señor y tenemos que andar en Él. Por eso tenemos que ver cuáles son los posibles enemigos que hacen que nuestro fuego y nuestra pasión por el Señor se vayan apagando y nuestro amor por Él, ese fuego de echa más leña, ese fuego se vaya consumiendo. Porque es necesario que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí? Aviva el fuego para que no pierdas el deseo por Dios y la pasión por Él. Un día me dijo un hombre, le pregunté, se marchaba, llevaba tiempo, era un líder. Le pregunté, ¿qué te pasó?
y me dijo, perdí la pasión. Muchos lo conocéis, de los antiguos y de los que llevan tiempo. Era un hombre especial y que amaba a Dios. Y yo me preguntaba, yo no entendía muy bien y digo, ¿qué le pudo pasar? ¿Qué le aconteció? A veces, y muchos decían que podía ser por causa de Eva, por causa de su esposa, pero nosotros el marido también tenemos nuestra causa, porque todos tenemos una responsabilidad. ¿A quién obedecemos? Si obedecemos al Señor, obedecemos al mundo y a las cosas del mundo. Si obedecemos su voz, porque las ovejas conocen mi voz. Y yo las llamo y ellas vienen y obedecen y las saco y los llevo a lugares de delicados pastos. Los llevo por el buen camino y les abro la puerta. No entran como entra el ladrón. Entonces tenemos que conocer el camino, tenemos que conocer al Señor. Entonces, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Porque hoy es día de salvación. Y el Señor es posible que te esté llamando. Por eso yo no sé muy bien, mis tantos apuntes que tengo, ni he mirado ni un apunte, porque es que está en mi corazón. El deseo porque la gente conozca a Cristo. Y viendo y escuchando a los hermanos, creo que estamos escuchando mucho y muy bueno, ¿no? Y como siempre nos dijeron los antiguos, ¿qué harás con lo que estás oyendo? ¿Qué harás? ¿Lo echarás a un lado? Obedecerás la palabra, porque no os conforméis. Santiago 1:22 dice, no os conforméis con ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Si no, seréis como hombres que se miran su cara a un espejo, se dan la vuelta y se olvidan de quién son. Esto no debe de ser así, hermanos míos. Después dice, y sigue, como dijo el hermano en Santiago, de un manantial de agua dulce no puede salir agua amarga. ¿Cómo puede? Muchas veces que decía, hay tantas veces esa confusión entre nosotros, porque yo a veces quiero y me pasan estas cosas que a veces aquel bien que busco es el que no hago y hago lo que no quiero, como decía Pablo. Y como dijo Jesús, de un árbol bueno da fruto bueno. ¿Cómo de mí puede salir este fruto? Porque es de mi carne, es de las cosas del mundo, ¿sí? Por eso ese es el enemigo y esa es nuestra batalla, porque no luchamos contra carne y sangre, luchamos contra huestes espirituales de maldad, contra cosas del mundo que vienen, asechanzas del propio enemigo que manda para que nosotros obedezcamos las mentiras de él y no las verdades de Dios y de su palabra. Obedezcamos al Señor. El que me ama, guarda mi palabra y la obedece. Las cosas del mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Juan no está hablando del mundo físico aquí, que Dios creó de la raza humana, como bien dije, y nosotros corona de su creación, ¿verdad? Se refiere más bien al camino de vida que cada uno, cuando deja fuera o aparta al Señor. Se refiere de ese camino que cada uno llevamos, de esto en lo que nosotros caminamos cada día, en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros vemos y en lo que hay en el afán del mundo, de las cosas del mundo. La verdad que debería de haber no tal contradicción en nosotros. Si pensamos una cosa, ¿sí? Pensamos una cosa, ¿estás conmigo? Sentimos esa misma cosa y hacemos eso mismo. Pero a veces hay una contradicción total. Pensamos una cosa, sentimos otra cosa y hacemos otra cosa. Así no se puede vivir. Tiene que estar, ¿verdad? A Dios hay que amarlo con toda la mente, con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Y Él debe de ser primero, porque este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios amarás, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces muchas veces deberíamos de pensar en lo que pensamos. ¿Sabes cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Pensar en lo que pensamos para no estar amando lo que no debemos de amar. Para estar pensando en qué estoy pensando que me está llevando y me está desviando o está ocupando un lugar en mi vida que no debería. Muchas veces no pienso en lo que pienso, por eso así me va. ¿Amén? Así es, ¿verdad? Es así, no debería de ser así. Por eso hay tal contradicción en nuestras vidas, porque estamos pensando una cosa y nos metemos en cosas que la Biblia dice, pensad en todo lo que es bueno. En lo que es
agradable. En lo que es. Y nosotros estamos pensando en qué. Entonces no confrontamos. Entonces nuestra vida es así de simple, ¿verdad? Y por eso tiene que ser así triturado para poderlo comer, para poder entender qué es lo que me está pasando. Después estoy sintiendo una cosa porque dice sentir. Dios es el que pone los buenos deseos en vuestro corazón, ¿sí? Y es el que nos ayuda a llevarlo adelante. Y entendemos que si no estamos unidos a Él, en Cristo, nuestro trabajo en unión y unidos como la vid verdadera, ¿verdad? Porque Él dice que nosotros debemos de estar unidos a Él, porque si no estamos unidos a Él, nada podemos hacer. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros estamos sintiendo cosas, debe de venir el sentir, tener el mismo sentir. Si leemos Filipenses 2, entenderemos, dice, debéis de tener este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios y como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y siendo Dios, se hizo hombre. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Él se encarnó y vino. ¿Con quién vino? Muchas veces cuando a ti te envían, yo fui solo a Mozambique, pero fui solo, no soy mejor ni más valiente que nadie. Yo sigo siendo, y tengo temor, y me presenté aquí, la verdad, como dice el hermano, no voy a decir más de lo que tengo que decir, pero la verdad estaba como un flan. Pero bueno, hay cosas en mi corazón. Que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, ¿verdad? Para que esté y para poder hablar. Estamos hablando de la Biblia y de lo que Dios pide de nosotros. Cuando fuimos allí y cuando Dios dice, heme aquí, ¿a quién enviaré? ¿Quién está dispuesto? Me dijeron que podía alguien. Hay un pastelero aquí, necesitamos un pastelero en Mozambique. Mira, ahí está. Mira, puedo, no, pedí permiso, digo a los hermanos. Necesitamos, viste, digo, es que la verdad, bueno, allí tenemos que buscar maneras de cómo trabajar, no te dan cosas ni nada. Entonces queremos hacer una panadería, por lo menos aprender y hacer. Entonces, bueno, si puedes poner en tu corazón, si yo me curo y Dios permite que vayamos, si quieres venir un tiempo y enseñarnos algo, pues que Dios pueda ponerlo, pues sería una buena. Ahí estamos, sembrando, ¿no? Porque el sembrador salió a sembrar. Bueno, es que Dios hace las cosas así. Todos nosotros hemos ido a un lugar y nos hemos quedado aquí porque hemos escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Él es el que nos ha llamado para ir a hacer aquello para estar en sus labores, para estar haciendo. Por eso no matrimonios ocupados, ni solteros desocupados. ¿Matrimonios ocupados en qué? Por eso tenemos que estar ocupados en sus labores, en el reino, en las cosas que Él pide de nosotros, haciendo aquello que Él demanda, no haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Yo no he venido aquí porque yo quise, he venido aquí porque Dios me ha traído, porque es su voluntad, ¿sí? ¿Y su voluntad cómo es? Dice Pablo a los romanos, es buena, es agradable y es perfecta. Y aquí dice, eso es, tenemos que conocer su voluntad. Tenemos que conocer qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí el Señor derrama bendición y vida eterna, ¿sí? Por eso estamos aquí. Yo creo que Dios está derramando de su bendición y creo que va a derramar de su vida eterna. Y cada uno tiene que tener una experiencia de vida eterna, de saber soy salvo y tengo vida eterna. Si tú no has tenido esta experiencia, debes de tenerla, porque si Cristo viene, tú tienes que estar preparado. Y para eso tú tienes que estar convencido, tienes que creer verdaderamente que yo soy salvo por medio de la fe, por su gracia, porque la gracia, por eso todo viene de Dios, es por su gracia, por medio de la fe, ¿sí? Por medio de creer que podemos ser salvos y podemos tener vida eterna, porque de tal manera Dios nos ha amado, que ha entregado a su Hijo en una cruz y ha derramado su sangre y nos ha comprado a gran precio, precio de sangre, Jesucristo. Así, Juan nos está hablando de esto. El camino, de este camino, ¿no? Juan 17, 15 y 17. Vamos allá, al Evangelio de Juan, porque estamos hablando de él y... ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos? Por favor, ayudarme. ¿Llevo cuánto? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo aquí?
No quiero, que luego dices... Luego me ponéis a caldo, luego me cogen, chavales, me cogen estos, wow, menudo son, ya me ponemos... Ya no me vuelve a invitar, Paco, no... Dice, no, vea. ¿Estáis bien? Bueno, gracias a Dios. Porque queremos hacerlo bien, queremos que Dios nos pueda usar. Queremos que Dios use nuestras vidas, ¿verdad? Y no solo el que sale aquí, sino vuestras vidas. Yo me encantaría ver a un pueblo. Antes no éramos pueblo ni éramos nada. Hoy en día somos pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces quiere decir que todos somos de Dios. Y que Dios ha hecho un pueblo. Y que somos un cuerpo y que Él es la cabeza. Y qué bueno es poder considerarnos los unos a los otros y estimarnos los unos a los otros. Y sentir que los mayores son mayores que nosotros. Y ponernos al nivel de toda la gente. Poder estar a la altura, no ser cristianos inalcanzables. Que parece que me fui a un país, que que sale aquí. No te creas nada, las apariencias engañan. Estoy lleno de debilidad y también de problemas. Tengo un montón de problemas, como decía Segundo. Y a veces me cuesta eso. Lo único que tengo es poder ir a Cristo y poder acercarme a Él. Muchas veces también llorando. Y a veces no quiero presentarme, pero me quebranto. Y qué bueno es poderme sentar ahí en la presencia, ahora acabar, y que comparta mi hermano y me edifique, y yo poder pensar en todo lo que han dicho otros y poder rendirme y quebrantar mi corazón y ser como aquel frasco de alabastro que suba un perfume fragante por nuestro arrepentimiento, por nuestra conversión, por nuestro pesar, por nuestras flaquezas, por nuestras debilidades, por todos los problemas que cada uno podemos llegar a tener y las podamos presentar delante de Dios y también presentarnos nosotros mismos como una ofrenda agradable al Señor, no como alguien, como un sacrificio vivo, no adaptándonos y amoldándonos al mundo como si fuéramos bloques que son colocados por hombres, sino piedras vivas que solamente puede edificar el Señor. Amén. Como dice ahí, no os conforméis a este siglo y a este mundo. En Romanos 12 y nos dice, presentaros vosotros, no deis cosas, daros vosotros mismos. Esto es de lo que estamos hablando, de entregarnos nosotros, no entregar a otros, no enviar a otro, envía a él a aquel. Heme aquí, envíalo a él. No. Esto no va así. Es yo estoy dispuesto, yo voy. ¿Dónde puedo ayudar? ¿Dónde puedo poner mi parte? ¿Dónde puedo tener ese corazón? Quiero bendición. Quiero que tú me bendigas, Señor. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Hermano, es así de simple. Es solamente creer y es solamente disponer tu corazón para que Él pueda obrar en esta forma, para que Él te pueda ayudar y pueda ser una persona igual que muchos y podamos decir, el Señor nos ha bendecido, en todo tiempo ha sido bueno con nosotros y ha sido fiel y hasta aquí nos ha traído y nos ha ayudado en el día de angustia, en el día de adversidad, en todos los tiempos, Dios, y que sepamos llorar con el que llora y reír con el que ríe. Nos podamos tener en estima y podamos ver a Dios obrando en la gente. Amén. Juan 17. Esto sabemos que es, dicen, la oración sacerdotal, ¿no? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Como cantamos, ¿Por qué? Porque el sacerdote intercedía por el pueblo y Él está sentado. Él venció a la muerte no pudo retenerlo, porque Cristo vive. Amén. Y por eso nos da vida. Y el que viene a Él tiene vida y vida en abundancia. El que no tiene el Hijo no puede tener la vida, pero el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Sí? Y Él ha resucitado y Él está vivo. Él es el Dios vivo. ¿Sí? Al que el Padre dice, y en esto consiste la vida eterna, en que le conozcamos a Él como el único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y si no entiendes ahora, luego entenderás, porque Él no nos ha dejado huérfanos, nos ha dado al Consolador, al Espíritu Santo, aquel que viene a morar, porque el templo quedó en otra era, ahora nosotros somos morada y templo del Espíritu. Amén. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí? Por eso Él aquí intercede por nosotros y pide unas cosas muy interesantes, porque Él orando, imagínate Jesús orando por ti, qué bueno, ¿verdad? A veces no queremos,
A veces las cosas que son normales no las queremos. Nos hemos adaptado a las cosas del mundo y al sistema del mundo. Y lo que todo el mundo hace, nosotros hacemos. ¿A dónde va Vicente? Así, pero nosotros no debemos. Nosotros, como dijo el hermano, nosotros vamos en contracorriente, como aquello que había predicado el hermano, como el salmón, que va en contracorriente, ¿verdad? Aquel que va a predicar en México, el Rodolfo. Nos había predicado en una convención sobre el salmón, nos había explicado cómo los cristianos vamos en contracorriente, y es verdad. Nosotros un día llegamos a casa, hay una anécdota que me gusta mucho contar porque me pasó esto y es posible que te pueda pasar a ti si eres más joven. Llegamos a nuestra casa, estaban nuestros hijos, eran más pequeños, y nuestra familia, ¿no? Como todo, pues dice, pues nosotros, qué raros sois, ¿no? Es que los cristianos somos raros, ¿no? Qué raros sois. Es que estas cosas, es que, ¿por qué no le dejáis a los niños ver eso? Nosotros no queremos. Sois rarísimos, de verdad. Tú y tu mujer sois más raros que... Y si te va a tomar y tú te quedas tan mal. Empezamos a pensar, pero luego a la noche nos sentimos tan bien. Porque en verdad, digo, pues ven algo, somos diferentes. Claro, somos raros en cuanto al mundo y a las cosas del mundo. Porque el mundo va en otra onda, va en otra corriente. Entonces, qué bueno ser raro, ¿no? Porque si no seríamos igual que todos, iríamos amando el mundo y las cosas del mundo. Cuando ven eso y tú das testimonio de eso, claro, en un principio es raro, pero luego hay que mantenerse en eso y ser así. Entonces, qué bueno es, nos sentimos tan bien y dijimos, pues por lo menos están viendo algo, somos diferentes, gracias a Dios. Juan 17, 15. ¿Qué dice? Porque, por una de las cosas, porque esta oración, imagínate, podíamos estar aquí la tarde entera, pero yo me quiero centrar en esto porque estamos hablando de este tema. ¿Qué dice en el versículo 15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús orando por nosotros. Que Él nos guarde de todo mal, ¿verdad? Qué bueno es poder orar. Señor, ¿cómo me has ayudado? Cómo los momentos más difíciles, como los momentos que nos hablaba el hermano segundo, cómo el Señor ha estado con nosotros siempre. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. Porque debemos de ser como a la imagen de Cristo, hechos conforme a su imagen, ¿verdad? Nacidos de Dios, hechos de Dios. Por eso el Señor tiene que poner en nosotros y nos tiene que vestir de una manera, no como el rey Salomón se vistió y con lo que te ofrecen los comercios del mundo. Por eso la ropa solo puede, sino como aquellos lirios que Salomón no se pudo vestir. Y lo especial de aquello es que Dios los vistió. Amén. Y cuando Dios viste a sus hijos, cuando Dios te reviste con la nueva vestidura, como aquel joven que también habló, que llegó a la casa y dice, sacar la nueva vestidura. Cuando somos revestidos, como en todas las cartas, los apóstoles nos hablan de la nueva vida, del nuevo hombre, con la nueva vestidura, ¿verdad? Aquella, porque dice, ¿qué dice Judas? Dice que hasta sus ropas olían, ¿verdad? Son, ¿verdad?, las que son del mundo y de las cosas del mundo, porque así vinimos, pero cuando Dios te viste, eso es especial. Amén. Qué experiencia tan bonita cuando se siente el perdón de Cristo. Yo aquello no quiero olvidarlo, por eso no quiero dejar de hablar de estos mensajes, porque la Iglesia necesita tanto, algo real, algo verdadero, un testimonio de alguien y que la gente pueda doblar su rodilla. A mí me encantaría si pudieras pasar la silla para adelante ahora cuando acabe y pudiera leer un verso y dice, si mi pueblo se humillare y el que quiera de corazón pueda hincar su rodilla y se pueda poner delante de Dios y pedirle perdón y acercarse a Él con todo el corazón, no de apariencia porque el otro te va a ver o porque alguien está contigo, porque te van a decir si tú no lo haces, como mañana si hacemos otra cosa, si tú te levantas a tomar la cena, no pienses, piensa en el Señor, piensa en lo que Él pide de ti y piensa si tú estás dispuesto a ponerte en paz y a cuentas con Él. Si estás, pues sería bueno que nos pudiéramos humillar en su presencia, para que Él pueda estar en medio de nosotros y le pudiéramos pedir perdón, pudiéramos orar y pudiéramos decir, Señor, no quiero esto y quiero aquello. Quiero amar lo que tú amas y quiero aborrecer lo que tú aborreces. Amén. Que pudiera ser normal aquello de hablarle a un vecino de Cristo, poder decir, quiero orar por ti, ir a un hospital, a
a un hermano, a las cosas que son normales entre cristianos, pero no son normales, por lo que la gente dice, qué raros son estos. ¿Sí? Y al final nos volvemos como el mundo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Nosotros no nos podemos amoldar a este mundo, no podemos ser como este mundo, porque somos hijos de Dios. Y Él nos ha vestido con otras vestiduras. Y Él quiere que andemos en otro camino, no en el camino que Él nos quitó, porque Él nos trajo aquí para dejar de ser aquellos que éramos allí donde estábamos. Él nos sacó de ese lugar para hacernos nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, como dice Pablo a los Corintios, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas y todas son hechas nuevas. Es un privilegio estar en Cristo. Es un privilegio servir a Cristo. Dice, aquel que me sigue, ¿qué? Que me sirva. ¿Sí? Aquel que quiere seguirme, muchos dijeron, esto fue lo que le hablé a los chicos esta última mañana, esta semana. Uno dijo, Señor, yo te seguiré. Y él le dijo, las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, Él no tiene donde recostar la cabeza. ¿Tú dónde vas si le sigues? El que es nacido del Espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo, dice, es como el viento. No se sabe ni de dónde va ni a dónde viene. Ese es el que dice, heme aquí, porque estarás y te preguntará tu familia, ¿cuándo vienes? Y dirás, no sé. ¿Cuándo llegas? Tú nunca sabes nada. Es que no, porque Dios es quien sabe, yo no sé. Amén. Porque estoy en su voluntad, no estoy en la mía. Porque si no yo diría que voy y hago, pero no será así. No diráis, mañana iré a tal o aquel ciudad y allí estaré negociando y haciendo. Decid, si el Señor quiere, iremos y haremos. Amén. Eso así quiere Él que vivamos. Este es el camino que Él quiere mostrarnos, el camino que es su palabra. Él nos va alumbrando, porque su palabra es como una luz que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Es como una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera a nuestro camino para no desviarnos de esto y para no amar al mundo. Así, ya no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Los malos deseos. La ambición de todo lo que vemos. ¿Cómo ambicionamos, verdad? ¿Cómo queremos? ¿Cómo deseamos? Siendo cristianos. A veces queremos tener lo mejor de lo mejor. Estar si pudiéramos, a veces no tenemos porque no podemos, pero si tuviéramos la oportunidad, tomaríamos. Eso nos dice el Señor, que cuando tú, la intención de tu corazón es lo que importa, porque a veces no podemos. Uno no roba porque a veces no puede, pero si tuviera la oportunidad de robar y nadie lo viera, robaría. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar y ser útil con sus manos. Amén. Para la ayuda mutua, para estar con los demás, para servir en la obra del Señor. Ahora, si tuviéramos oportunidad, si tú pudieras tener, tendrías. Ese es eso, porque aquí dice uno, bueno, ¿yo qué voy a tener? Pero otros pueden no tener posibilidad. Uno podía tener posibilidad de meter la mano en la bolsa, ¿verdad? Ahora el Señor te dice, no ames eso, no robes, ¿sí? No mientas. ¿Tú qué quieres? ¿Qué amas? ¿Amas al Señor? Si amas al Señor más que a tus deseos, que a lo que ves. Porque uno vio, ¿verdad? Y deseó, y codició, y quiso, y tomó, y pegó. Al final, ¿qué es? ¿Lo que tú coges o lo que Dios te ha dado? A veces tomamos, no lo que Dios nos ha dado, sino lo que nosotros queremos. Entonces no estamos en su voluntad, estamos en nuestra voluntad. No estamos en su camino, estamos en nuestro camino. Y al hombre sus caminos le parecen derechos, pero su fin es muerte, no es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque al hombre muchos sus caminos, ¿verdad? En sí mismo le parecen. Por eso no seas sabio en tu propia opinión, sino encomiéndate al Señor y que Él pueda obrar y hacer. Marcos 4. Y aquí quiero acabar porque tengo mucho. Bueno, si enseño las hojas como este, aquí acabo y ya creo que aquí vamos a entender y, bueno, puedo concluir. Marcos capítulo 4.
¿Puedes ponerlo, Marcos capítulo 4, por favor? Bueno, yo creo que el Señor nos está enseñando, ¿no? Así comienza el versículo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar, ¿sí? El Señor siempre nos está enseñando. ¿No es verdad? Aquellos que queremos aprender. El maestro, es el que nos enseña. Uno decía, no, yo no soy maestro. Pues no veas si nos enseñaste esta mañana. Mas no eres maestro, ni te consideras maestro. Pero la verdad que yo me he sentido edificado y más enseñado, y creo que a los demás también. O sea que a veces uno puede pensar, pero Dios le usa como Él ve. Otra vez Él comenzó Jesús a enseñar junto al mar y reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, en su enseñanza: oíd, he aquí, un sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, que obedezca, ¿no? Eso estamos oyendo, ¿no? Oíd y entender, y obedecer mi palabra. Este era el deseo, no solamente ser oidores, ¿no? Como llevamos oyendo. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Porque estar cerca de Jesús, ¿verdad? Una cosa es estar juntos, otra cosa es estar en intimidad, ¿verdad? Una cosa es tener comunión, otra cosa es tener intimidad con Dios. En la intimidad el Señor nos dice lo que quiere de nosotros, nos habla cosas que no se hablan en otros momentos y en otros tiempos. Y cuando los que están cerca de Él oyen lo que Él dice porque les interesa y les conviene y les hace mucho bien y nos hace mucho bien. A vosotros os es dado saber, como se dijo a los simples, a lo vil, a lo menospreciado. Oímos en estos días, ¿no? En el día de ayer y esta mañana también, que vosotros os es dado a ver el misterio del reino de Dios, porque es un misterio que tiene que ser revelado, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Señor, yo no quiero ser uno de estos, yo quiero ser uno que ve, y quiero ser, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Yo quiero ser uno de pocos, no quiero ser uno de muchos, porque Dios está llamando, ¿verdad? Dice, venid a mí, pero muchos no oyen, porque a los míos vine, y no me conocieron ni me recibieron. Por eso, de alguna otra forma, nos está diciendo lo mismo, en otra manera, que a veces, ¿verdad?, estamos viendo, pero no vemos, oyendo y no entendemos, ni oímos, para que no nos convirtamos y nos sean perdonados los pecados, porque Él quiere que nos arrepintamos y que nuestros pecados sean borrados. Amén. Porque Jesús vino ¿a qué? Para perdonar nuestros pecados. Amén. Y para borrarlos. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Preguntó, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas si no entendéis? ¿Cómo? Por eso es necesario oír y entender. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Sí? Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás, el adversario, aquel que nos hace amar esas cosas del mundo, aquel que tiene esas artimañas, viene y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son quienes, los de junto al camino. Espero que no seas tú, porque puedes estar cerca del camino,
al lado del camino, pero no en el camino. Jesús es el camino y hay que estar en el camino, no solo cerca del camino. ¿Amén? Entonces di, Señor, yo quiero andar en tu camino, yo quiero conocer tu camino, yo quiero vivir agradándote a ti. No quiero ser uno de junto al camino, porque si estoy junto al camino, son aquellos que la palabra viene y después, ¿qué les pasa? Quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene el diablo y quita la palabra que sembró en sus corazones. ¿Por qué? Porque les ofrece las cosas del sistema y del mundo. Por eso vosotros no améis las cosas del mundo, ni lo que hay en el mundo, porque lo que es del mundo no proviene del Padre, sino del mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. ¿Sí? Estos son asimismo los que fueron sembrados también entre piedras, entre pedregales, entre cosas que estorban. Yo no sé lo que puede estar estorbando para que la semilla y la palabra de Dios pueda dar fruto en tu vida, porque tu corazón es esa tierra. Amén. Y las piedras que están pudiendo estorbar o algo, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gusto, ¿verdad? Oidores emocionales, ¿no? Aquellos que en un momento se emocionan, pero luego pasó todo, luego no hay un fruto digno de arrepentimiento. Hay una emoción, hay un momento donde se recibe, qué bonita es esta palabra, me gustaría estar así, pero llegado la hora donde uno tiene que practicar, donde uno tiene que poner en práctica y entregarse, viene el momento, hay un tropiezo, hay la palabra oída en el momento, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos fueron los que son sembrados entre espinos, y esto aquí tiene que ver un poco con lo que estamos, con el mensaje de este día, ¿no? Y con estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes, ¿verdad?, del siglo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen que infructuosa, por eso no hay fruto. Unidos a mí daréis fruto, pero pido que vuestro fruto que permanezca, porque yo he pedido que vayáis y que deis fruto. Juan 15, amén. Porque eso, unidos a Cristo, porque su palabra está y mora en nosotros. Dice, pero los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran en ese corazón y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por una. Porque la semilla es una, pero hace grandes cosas y germina y da fruto. Porque lo que hemos recibido, esto que me has oído decir y me has visto hacer delante de muchos testigos, encárgalo a hombres de confianza que sean capaces de enseñar a otros. Amén. Esto es la vida de un cristiano. Gente que va, que aquello que recibió de parte del Señor es lo que da del Señor. ¿De gracia recibisteis? De gracia dad. Amén. Que Dios os bendiga. Vamos a leer el versículo que os dije para terminar el que dije que me gustaría que... Viene en 2 de Crónicas. Me gustaría que quedáramos con él. Y bueno, espero, Antonio, que lo haya podido hacer de punta de lanza, de abrir el camino. Ahí vamos con en portugués se dice la charrúa, el arado, ¿no? Aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás. ¿Sí? Aquel que vuelva atrás no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que van adelante, de los que tiran para adelante, como los de Alicante, ¿no? Hay que tirar para adelante, ¿no? Chavales? Chicas, matrimonios, tenemos que tirar para adelante. 2 de Crónicas. Como los de Alicante, como Antonio, hay que tirar para adelante, por eso digo, ¿no? Gracias a Dios por esta libertad que podemos tener, por sentirnos en casa, por cómo nos habéis acogido, la verdad. Y qué bien sentir y poder estar aquí juntos. Ha sido un placer
y una bendición, no solo por poder hablar, sino por poder estar con todos vosotros. Me siento muy bendecido, amado, y también puedo amar porque Dios nos ha dado de ese amor que este mundo no puede dar, y nos ha dado esa paz que este mundo no da, ¿sí? Y nos tiene en el mundo, pero no para que amemos las cosas del mundo, sino para que le podamos amar a Él. Segunda de Crónicas, capítulo 7, ponlo por favor, no... Capítulo 7, verso 14. Ni abrí mi libreta con tantos apuntes que tengo, ni cómo somos, ¿eh? Si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Que el Señor nos pueda bendecir, que podamos tener libertad para podernos humillar, si no es ahora, en este tiempo, antes de salir de aquí, de este encuentro, hoy o mañana, en cualquier momento. Pero que el enemigo, ¿sabes? Muchas veces, yo me acuerdo que al principio, en nuestros principios, cuando llegamos a Reto, a veces la reunión no era así, no era tan estipulado. La gente, nos levantábamos, el que tenía una palabra, el que tenía algo de parte de Dios, a veces el que quería que se orara por él. Había una libertad en el espíritu. La gente, pues, una libertad en orden, ¿no? Porque cuando reunáis, reuníos decentemente y en orden. Amén. No digo hacer las cosas en desorden, sino esa libertad que muchas veces da el espíritu y que hay una palabra ahí. Y alguien puede decir o puede pedir a su hermano, a su compañero, por favor, ora por mí, o quiero orar, o me quiero... Y poderte sentir en la presencia de Dios como hemos sentido, con las alabanzas, en los momentos. Por favor, no te vayas de este lugar en estos días sin poder sentir la presencia de Dios, sin poder humillarte delante de Él, porque Él es el que te puede levantar, Él es tu roca, Él es tu escudo. Él es el que te guarda, Él es el que te bendice, Él es el que te da, de Él es quien recibimos gracia sobre gracia. Entonces, que todos, que no sintamos vergüenza, que no sintamos y miremos quién nos está mirando, sino que de corazón podamos estar con el Señor, nosotros con Él y Él con nosotros, en medio de nosotros, en nosotros, haciendo algo en nosotros. Amén. Que pueda bendeciros, que Dios os bendiga mucho, que todos, cuando acabe todo, podamos llegar bien a casa, podamos seguir transmitiendo, anunciando, evangelizando a otros, las chicas, los chicos, y podamos ir con una nueva fuerza, con un nuevo ánimo. Y no lleguemos a casa igual que hemos salido y que no haya pasado nada. Que verdaderamente podamos amar a Dios sobre todo. Que Dios bendiga a Poli ahora en su viaje a México, a su familia, a Antonio allí en la residencia, Antonio y a Rocío, a Paco aquí, que puedan venir chicos. Roguemos al dueño de la mies. La mies es mucha y los obreros son pocos, y yo siempre digo, y somos malos, porque nada más que hay uno bueno, Jesús. Aparte de ser pocos, somos malos, y Él es bueno. Entonces, que Él envíe obreros a la obra, porque cuando ves esta obra, para atenderla se necesitan obreros. Debemos de rogar al dueño de la mies para que envíe obreros a su viña, a sus labores. Para eso nosotros tenemos que estar dispuestos y dar testimonio y ser esos verdaderos obreros que trabajan en la obra del Señor. Amén. Si mi pueblo se humillare y orare. Después dice el otro verso, el verso 15, ¿no? ¿Cuál es, Paul? Que se me encanta, el que viene después, y perdón, que lo iba a dejar. ¿Podemos leerlo? Por favor, la alabanza, se puede cantar una alabanza. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Pero el requisito es humillarse y pedirle perdón al Señor. Porque el Señor quiere, el Señor sabe, quiere que nos humillemos delante de Él. Porque Él es Dios. Solo porque Él es Dios. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.
se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve